por fin se ha aprobado ley LGTBI transestatal y ha dejado fuera de la ley a muchas personas, precisamente las personas más vulnerables. ¿Os imagináis, por ejemplo, que la ley de la violencia de género no incluyera a todas las mujeres? Pues esto es lo que pasa con las personas transmigrantes, con los, las y les menores trans de 12 años y con las personas no binarias. ¿Y qué pasa con las personas no binarias? Pues parece ser que una vez más no existen. No son consideradas personas con derechos humanos y por tanto no aparecen en la ley. Hoy hay mucha gente que no entiende por qué estamos aquí. ¿Por qué existen las visibilidades LGTBI? ¿O por qué existe el Día del Orgullo? Pues bien, esos días existen porque son necesarios. Porque mientras la LGTBI-fobia sigue existiendo, será necesario luchar contra ella y denunciar los delitos de odio, porque la realidad es que a la mayoría de quienes estamos hoy aquí, por desgracia sabemos lo que es que te persigan por la calle. El miedo que se siente cuando hay un grupo de gente cuchicheando detrás de ti. Los insultos, las agresiones al grito de maricón, de bollera o travelo, entre otros. No podemos quedarnos en silencio mientras nuestras vidas sigan corriendo peligro. ¡Nos siguen matando! Las familias de Grisales estamos seguras de que una gran parte de esta sociedad sois personas dispuestas a defender y conseguir un mundo más justo, diverso e igualitario. Por la visibilidad de la infancia y la juventud trans. Son sus derechos fundamentales, son derechos humanos. ¡Olé!